Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo de Chained Echoes. Vamos a continuar por la historia. En el último capítulo ya nos reunimos todos en la... A ver, está muy alto esto, ¿no? Nos reunimos en la posada de la Rosa Blanca. Aquí estamos. Pues... Nada, podemos hablar con todos. Rope está ahí borracho. Yo lo dejaba ahí y me iba con el resto. No sé, que se queda ahí olvidado. ¿Qué más mal? Y nada, aquí no llegamos a mirar nada tampoco. Mira, por aquí hay un cofrecillo. Gorget de lava. Vale, ahora lo miramos esta vez. ¿Qué es? No revises nada de nada. Vamos a mirar qué va ahí por ahí. Luego tenemos que poner competencias de estas. Ahí para poner habilidades. Lo iremos viendo. Sobre los seres vivos de Aldrea. Son 5: las plantas, los monstruos, los animales, los humanos y los dioses. Este capítulo se centrará en los seres humanos. Son numerosos, de distintas especies y están bien documentados. La especie más común de los Ioms, parecidos a los simios. Desde tiempos inmemoriales se han encontrado en todos los rincones del mundo y estaban representados en todas las clases sociales. Antiguamente las especies distintas de los Iom vivían en sus propias comunidades. ¡Ay! Me atraganto. En sus propias comunidades. Eso fue antes de la guerra de los Mil Reinos. Los pequeños pero sabios mamorianos, por ejemplo, fundaron la cultura Bati. Los elegantes Ips, parecidos a los Iom, crearon el imperio Galtena. Hoy en día todos viven entremezclados y solo en raras ocasiones se encuentran pueblos pertenecientes a una sola especie. Un ejemplo de ellos son los Soba de Ecandria. Tía, cuánto lore tiene esto, ¿no? De los Lishban, parecidos a los lagartos, hubo una vez dos: los que procedían del desierto y amaban el sol, y los que rara vez salían del agua. Unos se encontraban en Nabrelia y otro en Miranda. La especie más emocionante es la de los Gimle, porque son los más antiguos y no tienen ninguna relación visual en el reino animal, mientras que los Tera se parecen a los gatos depredadores, los Polka a los cerdos y los Piora a los peces. Los Gimble se parecen a la gelatina. Sus cuerpos no tienen una forma uniforme, sino que adoptan la apariencia de cada criatura que desee. Durante breves periodos de tiempo pueden separar sus cuerpos y unirse a otros de su especie. ¿Cojones? Cuando lo hacen comparten recuerdos y experiencias. Los Gimle son tan raros que poco más se sabe de ellos. Qué movida, ¿no? Pero está guay. Me gusta que haya tanto lore. Vale, a ver, ¿qué hacemos? Hablamos con estos y después miramos habilidades. A ver, ¿qué dice Kirian? Las mujeres como Siena son justo mi tipo. Pero por desgracia ella no parece tener ningún interés. Recuerda, Glenn, es importante reconocer cuando tus intentos son inútiles. Algunos hombres piensan que el ser persistente están demostrando su amor a la mujer, pero en realidad solo son espeluznantes. No seas espeluznante, Glenn. Lecciones de vida by Killian. Len, cuando salí del castillo quería asegurarme de no cometer ningún error ingenuo. Sabía que mis ahorros no durarían para siempre y que tendría que hacer un trabajo duro y agotador que me llevaría al límite. Estaba preparado para ese duro mundo de ahí fuera, o eso creía. Pero el verdadero problema no era hacer el trabajo duro, el verdadero problema era encontrar el trabajo. Rob y yo casi nos morimos de hambre. Afortunadamente encontró trabajo en la guardia de la ciudad y pudo financiarnos durante unos meses. Entonces también se me presentó un trabajo. A Rob le preocupaba que fuera demasiado peligroso, pero lo hicimos de todos modos. Ya estamos hartos de pan seco y sopa aguada. Esta fue la primera lección instructiva para mí después de dejar el castillo. Vale. Víctor. Normalmente mi vida diaria consiste solo en escribir y viajar. Rara vez tengo el placer de probar mis artes musicales. ¿Sabías que de pequeño era artista ambulante que recorría Aldrea con su compañía? Como Quoth. Esto ya lo leímos ayer, no me acordaba. Ya de niño tenía una voz muy grave y podía deleitar al público con ella. Cuando se reconoció mi talento mágico me enviaron a la Universidad de Nisa. Mi maestro Bartholomew me sugirió que me dedicara a la música, a la magia musical. Era perfecto para mí. Pues sí, a ver qué dice Siena. Si lo que quieres charlar se ha equivocado de sitio. Pero como estoy borracho, puedo hacer una excepción. ¿Sabías que tengo un dirigible? El Himmelskaiser.
Y hasta tengo un tripulante. Viajamos a Valandis porque se suponía que el Hogue, estaba anclado aquí y nuestro barco necesitaba reparaciones. Me dejé caer por Fansport para ganar algo de dinero. Una vez terminadas las reparaciones, al cabo de un par de semanas debían recogerme. Ojalá hubiéramos tenido mejor tiempo. Entonces podríamos haber volado a Tormund en el cacharro ese. Eso nos habría ahorrado el problema. Pero afortunadamente ya hemos atravesado Cortara de una pieza. Solo espero que esta búsqueda merezca la pena, porque yo tengo que volver a Fansport de alguna manera. Ya volverás ya, si tú te la sabes ingeniar. Con ese no quiero hablar, me cae muy mal. Este es el camino equivocado. ¿Cómo? La salida es el camino equivocado. Es que tengo que hablar con este, ¿no? Princesa, princesa, ¿estás bien? Y es demasiado peligroso, no deberíamos ir allí. Nosotros, Hick, eres la persona más importante que tengo. Hick. Ahora sí. Un grito. Una extraña, por cierto. A ver. ¿Pasa algo? Oímos a alguien gritar. Oh, eso. No esperaba que te dieras cuenta. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ha pasado ahí fuera? Oh, creo que sé lo que era. ¿Qué tal si lo explicas a mis amigos caseros? Con mucho gusto, por favor, síganme fuera. A ver, ¿qué pasa por ahí? ¿Esa quién es? La razón de este grito es esta flor de aquí. ¿Qué quieres decir? ¿La flor puede gritar? Si elijo uno, sí, déjeme explicarle. Como sabes, hay un alma en cada ser vivo, ya sea animal, humano, monstruo o planta. Se desarrolla de forma diferente según el ser. Una planta no tiene mucho, un monstruo tiene una versión corrupta. Cuando un ser vivo muere, el alma abandona el cuerpo y desemboca en la vorágine, un vórtice en el que se une todo el éter de este mundo. En ese remolino el alma se disuelve y se mezcla con otras almas. Cuando nace un nuevo ser vivo, una nueva alma se forma en el torbellino del éter y entra en el cuerpo. Es un ciclo eterno. Estas plantas son muy especiales. La gente aquí las llama rosas blancas porque su verdadero nombre es desconocido en Valandis. En realidad se llama María Llorona. Tiene una característica especial. Cuando muere, se puede ver cómo el alma abandona su cuerpo y desaparece en el aire. ¿Qué cojones? Suena como un grito humano. Qué aterrador. Y bastante molesto para muchos agricultores. Parece que tienes debilidad por esta planta. Todo tu jardín está lleno de ella. El grito puede ser perturbador, pero su aspecto es hermoso. Hostia, cuando se muera todo eso de golpe. ¿Oyeron eso? ¿Qué fue ese grito? Princesa. El cansino. ¿Dónde estás, princesa? Hala, al suelo. Ahí te quedas. Corramos el telón por esta noche. Pues sí. Vale, vale, vale. Ok, ya estamos todos en pie. Mucha gente considera que la sopa es repugnante y, si no se prepara adecuadamente, tiene razón. Hay que eliminar el sabor fangoso del sapo dejándolo nadar vivo en el agua clara. Eso es una tontería, ¿todavía estás borracho? Es el sabor turbio lo que le da a la sopa de sapo el aroma adecuado. El barro no es más que suciedad húmeda. No querrás decirme que la suciedad tiene sabor. He comido ambas variaciones. Tu sopa de sapo carece de sabor. Oh, sí, ¿has dormido bien? ¿Dónde está? ¿De quién estás hablando? Len, ella no estaba en nuestra habitación. Pensé que estaba aquí fuera. ¿Te refieres a la joven? Salió de la posada con los primeros rayos de la mañana. Parecía tener prisa. ¿Qué? ¿Pero por qué no iba a esperarnos? Eso no puede ser verdad. Ella no quiere pagar. ¿Ella no quiere pagarnos? No me lo creo. No parecía particularmente tacaña. Tal vez se ha dado cuenta de que no te has ganado tu recompensa. Después de todo, ella viajó la mitad del camino hasta aquí solo con la pelirroja. Cualquiera que sea la razón, sigámosla. Deberíamos alcanzarla rápidamente. Gracias por su hospitalidad. Eres bienvenido cuando quieras. Vuelvan a visitarnos pronto. Hola, mira eso. Puntos conseguidos antes de que desaparezcan. Nah, cositas del equipo. Vale, o sea que se ha ido. Adiós. Eh, Toma por culo flores, señor. Vuelvo a plantar. Me van a dar un logro cuando quite todas. No. Hala, a otra cosa, gente. Vale, a ver. No tenemos mapa. Por aquí a dónde se va. Entre los bosques de Fior. Lobetes.
Vale. Y por el otro lado que había. Este es el camino equivocado. Vale. Tío, qué rápido crecen. Vale, pues entonces vamos a ponernos las habilidades, gente, antes de ir para allá. A ver. Este tío tiene una estrellita, que puede ser el señuelo, rotura de brazos, que es a uno solo. Reduce el ataque y la magia del objetivo un 15% durante 3 turnos. Reduce la sobremarcha en 15%. Esto está muy bien en general. Y postura de ataque, aumenta el ataque y la magia en un 15%. Reduce la defensa. Vale, vamos a pillar el restringir, gente. Aquí vamos a pillar inflige ceguera durante un turno a todos, una vez por batalla. Está muy bien, creo, ¿eh? Ataque físico que inflige por 3 de daño adicional a objetivos paralizados. 1. Puede desencadenar tormenta de pétalos. Y aumenta la probabilidad de crítico a todos. Y esto también está súper bien. Voy a utilizar esto. Creo que es más útil al principio esto. Poder dejarlos a todos cegados a la vez. Y la siguiente me cojo lo del crítico. Vale, a ver si son muy duros o no los tíos estos. Nos ponemos la marcha. 50. Joder. Espérate, esto era ceguera. Sí, vamos a probar. Ah, pero no hace daño, solo hace la ceguera. Bueno, vale. Tampoco está mal, como tal. Ah, hay uno que es alfa. Vale. Vale, ya se le ha ido la ceguera. ¿Qué hago? ¿Cura este? Solo. No tendría mucho sentido. ¿Se les puede robar? No. Pues vamos a hacer el Yokogiri entonces. Aunque yo soy más de pegar a uno en concreto, ¿eh? ¿Dónde está el perforador? Vale. Vale, uno menos. Bien, 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 bien. Ah, bueno, ya lo tenía empleado, es verdad. Bueno, no tanto. Vamos a meterle hemorragia. Eso es. Vale, concede una mejora defensiva. Aumenta la defensa y la mente en un 10% durante 5 turnos a todos. O aumenta el ataque y la magia un 10%. Tenemos mucha mejora ofensiva. Vamos a poner la defensiva también. Hostia, que se han curado, Vale. Oscilación. Ah, pues se nota bastante, De 50 de daño a 28. Está muy bien. La mejora esta de defensa. Vale. Curamos a todos. Y ahora yo creo que ya está muerto, ¿no? Vale. 8 SP ganados. Bastante bien, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo típico que he visto en vídeos que se puede hacer, que tú te sales por aquí, vuelves a entrar y los bichos vuelven a estar y vuelves a pelear. Y así lo vas haciendo un montón de veces y vas subiendo nivel rápido. Que a lo mejor se puede hacer con más cantidad de bichos, depende, ¿no? Tampoco pondría yo muchos más ahora mismo porque a lo mejor me petan, Pero sí, está bien.
Voy a usar Requiem antes que el otro. Me gusta más estar con las defensas que con el ataque. Como ya les bajo bastante yo las defensas a ellos. Que de hecho ya la tienen rota por el otro. Entonces a lo mejor no me vale ni la pena. Ah, bueno, tengo que hacer esto. Aunque con esto directamente ya lo mato. Vale, después lo hago lo otro, si no. Vale, se curan un poco. Restringir reduce la sobremarcha en 15. Vale, esto es lo nuevo que hemos conseguido. Nos ponemos la marcha para atacar más. Les pongo esto. Se vuelven a curar. Vale. Joder, macho, parece que no les haya bajado la vida aún, ¿no? Hostia. Sobrecalentamiento. Vale, ya estamos bien. Debería curar a todos. Con esto ese se muere. No quiero estar en sobremarcha, gente. Ah, mira, se ha muerto solo. Perfecto. Con esto se reduce una barbaridad. Vale. Vamos a ponernos minueto de PTs. Pimba. Vale. Es 3 SPs. Solo. De antes 8. No sé por qué tanta diferencia en la segunda. No sé si es por el tema de que en la primera creo que había un bicho de estos con los colorines. O algo de eso, no lo sé. Vale, a ver. Think clues about lens. Vale, por ahí se encuentran pruebas. O sea, pistas. O sea, entiendo que es el camino principal, ¿no? Y por aquí está el secundario. Y ahí se corta. Vale, pues vamos a explorar esto. A ver qué tal. Esta parte del bosque está cerrada. Adiós. Joder, macho. Solo nos han dejado en verdad explorar un mapa entero la primera zona, ¿eh? Todo lo demás me lo están jodiendo. Vale, estamos en lo azul mar este. Claro, ¿no? Bosques de Fior, sí. Completa misión, encuentra 3 tesoros, derrota a Vince sin entrar en sobremarcha. A Vince, ese que es un boss, era un tío. Y estos son Vin en singular, 8. Ah, hostia, el emblema de clase, gente, de aquí, de la cordillera, no lo hemos pillado, ¿eh? No lo hemos visto. ¿Dónde estará? Tendríamos que volver, ¿no? Y completarlo. Gana un encuentro contra lagartos cornudos sin recibir ningún daño. Pues imposible ahora mismo conforme estamos. Completa la misión Ángel de 2 alas. Ah, bueno, es que tampoco hemos visto toda la zona, claro. No nos dejaban, creo. ¿Eso se puede ver, gente? Me da que no. Solo se puede ver esto. Sí, es que el otro mapa tampoco lo pudimos ver entero. Hubiera estado guay poder conseguir otra movida de estas de clase.
A ver si pronto nos dan una. A uno, este era a todos. El Yokogiri también es a todos. Nada, le voy a meter el sangrado a uno de ellos. Tía, vaya tortazo, ¿no? Voy a dejar siempre a este para hacerlo de la rotura de defensa, porque lo hace en área y el otro no. Vale más la pena hacerlo con este. Y ahora que ya están todos jodidos, ahora sí que le hago esto. Eso es. Curamos. Subimos PTs. No, vamos a poner la marcha. Vale. Tortazo. Hostia, 444, 47. Está bien. Vaya hostia. Se ha llevado. 1,8. Nada, se va notando la... Se va notando, gente, el tema de... A ver, espera un momento. Revive. Esto es para regenerar PS. Esto es para curar todos. Se va notando el tema de que ya tenemos más habilidades. Y que hacen un montón el desbloquear habilidades. Bastante más que el resto de cosas, creo yo. Una vez tienes ya tantas opciones, es mucho más cómodo todo. Es que el claro ejemplo es este, por ejemplo, de poder hacerlo a todos la rotura de defensa, tener que hacerlo uno con el otro. Eso ya te da 3 turnos de diferencia. Vamos a hacer esto para bajar un poquito. Le metemos con viento. Y lo rematamos. Eso es. Amuleto de mala suerte. Vale, por aquí te puedes caer. Sí, como dando la vuelta, ¿no? Vuelves aquí. Vale. Vale, vamos a investigar esta zona a ver qué pasa. Pues, los primeros excursionistas de las montañas de Cortara, llegando tan temprano, deben haber dormido en casa del viejo Daimber. Así es, estamos de camino a Tormund. Nuestra compañera se ha adelantado, ¿la has visto? No, desgraciadamente no. ¿Estás seguro? Para empezar, ¿no quieres saber cómo es? A esta hora de la mañana solo pasa gente en dirección a Tormund. Nadie cruza las montañas en la oscuridad. Así que si alguien viene de tu dirección a estas horas, probablemente haya dormido en la posada de la Rosa Blanca. Me habría dado cuenta de que alguien pasaba, créeme. Pues. El pueblo de Idem está cerca, deberíamos preguntar allí, en lugar de interrogar a esta dudosa figura. Pues, escupir. Haz lo que quieras. Pero si tu acompañante fuera una mujer, deberías darte prisa. ¿A qué te refieres? No importa, no importa. Son las divagaciones de una figura dudosa. Adiós. Démonos prisa. Si es que siempre está liándola el capullo este. A ver. Vamos a ver qué se puede hacer por aquí, gente. Pillamos cositas. Aquí hay una casa. Hay un teleport. Ah, coño, hay bastantes cositas, ¿no? Descubierto ubicación de viaje rápido. Aún no puedo mejorar. Ah, sí, mira, tengo mineral de hierro un montón. Vale, pues vamos ahí. Copies. Este también puedo, pero mientras no esté no voy a mejorar nada. Vale, este también puedo. La mejoramos. Ah, aquí me falta estaño. Qué putada. Vale. Bueno, poquito a poco, gente. No pasa nada. A ver, ¿qué hay por aquí dentro? ¿Ya cuánta gente? A ver. Si viajas hacia el noreste, llegarás a los campos de flores de Perpetua. Asegúrate de llevar medicinas para protegerte de las enfermedades del estado. ¿Estos lagartos de qué tipo serán de los que han dicho? Supongo que los del sol, ¿no? Porque los del agua está complicado. Los del agua no sé si los he llegado a ver. El que nos acompañaba a nosotros era diferente a este, ¿no? Como tal. No sé si sería otro tipo de especie o no sé. Vienes del viejo Daimber. Uf, no me gustaría pasar una sola noche allí. Es un tipo extraño y hay muchos rumores aterradores sobre él.
Comenzó cuando llegó a Aiden de Tormund. En aquel momento no había posada aquí, pero en lugar de abrir una en el pueblo se trasladó más cerca de Cortara. ¿Necesitas algo? A ver. Gladius es peor. Todo es peor. Igual o peor. Vale, de aquí necesitamos cositas. Panacea, gotas oculares, reloj despertador, 9-2, pastillas, silencio. Ala de ángel 4. Tenemos poquitas en verdad, pero es que valen un cojón. Me vale más la pena ahorrar e intentar sacarlas de algún lado. Y por aquí tenemos para vender cosas. Estos son botines, pero esto vale de algo, como tal. El primo de color negro del diente de león. ¿Esto para qué valdrá, gente? Podría ser lavable, o no. No es asunto tuyo, solo quieres venderlo. Parece un guante, pero en realidad es el testículo del enemigo. ¿Qué? Como zumo. Un guante de boxeo es un puto testículo. Como zumo recién procesado, pierde su amargor. Si se le añade azúcar, se obtiene una bebida sana y sabrosa. ¿Esto qué coño es, gente? ¿Vender y salir? No sé si esto se tiene que vender o si sirve para... Hostia, 500. Inútil para la artesanía, pero se puede vender por un precio elevado. El carbón me suena que sí se utilizaba, ¿no? Te preguntarás por qué alguien querría llevar un amuleto de mala suerte. Yo también me lo pregunto. Caracol amarillo. Con su cáscara única su aspecto es idéntico al de un plátano. Todo esto son cosas que se pueden vender porque pone botín. Si es así tengo un montón de dinero, en verdad. Que casi que no lo necesito, ¿eh? Bueno, con todo esto, en verdad, con los materiales sí que podría comprar cositas. Si necesito algo para mejorar, ¿no? Luego miraré si esto se puede vender sin más y ya está. Porque me da como cosa venderlo ahora, ¿no? Cuando lo tenga claro lo vendemos, gente. Vale. Un grupo de científicos ha acampado en el oeste. Me pregunto qué estarán buscando. En el oeste ha acampado un grupo de científicos. Vale. Pues ahora vamos a ver qué se cuentan. Por aquí hay algo. No, en la siguiente tampoco. Aquí 66. Y aquí bolas. Ahora diría que también son testículos, gente. Me llevo sus bolas, señor. Estando aquí al lado del cristal, se puede ver algo más del mapa. Actualmente no es posible teletransportarse. ¿Para qué coño sirve entonces el cristal este enorme? Vale, a ver. Cerdete. Qué cuco. A ver, ¿qué nos cuenta este señor? De camino a Tormund, casi lo has conseguido. Solo hay un bosque más grande que los bosques de Fjord en Valandis, el santuario interior. Está prohibido ir allí y si me preguntas también es muy peligroso. He oído que las hadas viven allí y gastan bromas a los humanos. Como la que nos gastó la broma esta, ¿no? Hace unos meses una turba partió hacia el viejo Deinberg. El motivo era Ylena, mejor dicho, la hija de nuestro pescador. Quería reunirse con su prometido y se dirigió a la entrada de las montañas de Cortara, sin embargo nunca llegó allí. Debió de pasar por la posada de la Rosa Blanca, pero Deinberg no quiso oír hablar de ello. Podía no haberla visto, por supuesto, pero estaba sospechosamente seguro de que nunca había pasado por allí. De todas formas, la gente pensaba que era un tipo raro. La mafia puso patas arriba a su casa, pero no encontraron nada. Qué raro, ¿no? A nosotros nos ha tratado bien ese tío. No le había visto yo nada raro. Por aquí no se encuentra. Te tranquilizan, ¿no? Eso. Supuestamente Deinberg de la posada de la Rosa Blanca fue una vez científico.
La gente dice que estaba investigando algo prohibido y lo echaron de la ciudad. ¿Te lo puedes creer? Apuesta que tiene que ver con la experimentación humana. Ahora es un simple posadero. ¿O quiere que pensemos eso? ¿Puede que la gente cambiar de verdad? Búsqueda actualizada. Vale. Esto da muy mala espina. Este Daimber normalmente tengo un sentido bastante bueno para el carácter de una persona, pero no puede sacar mucho de él. ¿Crees que es posible que Len siga ahí? No me dirás que el tipo secuestró a Len mientras dormía a su lado. Mi sueño no es muy profundo, para que lo sepas. Aunque no sabemos si mezcló algo en las bebidas. No puedes hablar en serio. Basta, ya tenemos que volver. Tienes razón. Si nos equivocamos en nuestras suposiciones, seguramente ella podrá arreglárselas sola para llegar a Tormund. Pero si los rumores son ciertos, volvamos. Pues sí, mejor. Da mal rollo, ¿eh? Vámonos otra vez para allá a ver qué pasa. Vale. Pero antes de volver, vamos a investigar un poquillo esto, ¿o qué? Patete. Hay otro ahí arriba. Ah, ese no puedo acariciarlo, no. Vale, por aquí no hay nada. Aperitivo. Lo normal, tienes un aperitivo aquí encima de la mesita de noche. A cuando te despiertes de madrugada tenerlo cerca. Mi mujer ha comprado hoy un café delicioso. ¿Te gustaría probarlo? Dale. Pero dámelo, cabrón. Vale, por aquí salimos por el otro lado. Mira por dónde vas. Estas setas valen algo de dinero en Tormund. ¿En serio? Sí, claro, ¿qué? Sí, claro, písame la seta. eh. Tippet negro. Te dan algo si consigues no pisarlas. Es imposible no pisarlas. Están por todos lados. Ahí ya las has cagado. A ver. Por aquí. No la he pisado, puto. Aquí ya sí, supongo. No sé si habrá algún minijuego oculto con eso de no pisarlas, pero lo veo un poco complicado, ¿eh? A lo mejor simplemente lo dice todo el rato y ya está. No lo tengo yo muy claro. Me voy a subir un pelín más al micro, creo, ¿no? ¿O no? A ver. Así. Hola, 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 hola. Ahí está bien, más o menos. Por aquí en principio no podemos ir, ¿no? Eso es. Vale. Ok, ¿qué más hay por aquí? Otra casita, otro tío. Mantente alejado de la parte occidental de los bosques de Fjord. Ahí se pueden encontrar dragones del bosque. Al vivir en el bosque pueden haber perdido la capacidad de respirar fuego, pero siguen siendo muy peligrosos. Qué guapo, ¿no? Vale, por aquí te puedes tirar por el agua, ¿eh? Ahora nos tiramos. A ver a dónde vamos. A ver. Los continentes de Aldrea forman un anillo. Si los miras en forma de reloj, de la 1 a las 4 encontrarás el continente de Wappen, el mayor de los continentes. Aquí no solo comparten paisaje las ciudades libres, sino también Arnsreich, la República de Dorber y la ciudad-estado de Bath. En el extremo norte, donde el clima es duro, viven los Altos Hermanos. Estaría guapo que estas cosas te las pusieran con un mapita al lado dibujado en el mapa real del mundo, ¿no? Que ya lo tienen por ahí. De cuando salían lo de las guerras que lo explicaban. Porque si no es que es muy difícil de visualizarlo todo, gente. Esta tierra de vastas llanuras se transforma hacia el sur en la mayor cadena montañosa de Aldrea, Ramunda, antes de dirigirse hacia el oeste a las llanuras templadas y hacia el suroeste a las selvas salvajes de Bati. Fíjate que está guay las selvas. Siguiendo la aguja del reloj, entre las 4 y las 7 se encuentra el continente alargado de Do. Debido a antiguos documentos de marineros borrachos, el continente ha sido durante mucho tiempo clasificado erróneamente como una cadena de islas. Aquí las poblaciones Suna y Hana viven en una guerra eterna, que ya se instigó antes de la Guerra de los Mil Reinos. El tratado de paz de finales de la Quinta Era, que se les impuso, no cambió gran cosa. Entre las 7 y las 9 se encuentra el continente de Braidon, no, de Brandion, completamente gobernado por el Imperio Galtena
desde tiempos inmemoriales. Por desgracia no queda mucho ni del imperio ni del propio continente, ya que fueron completamente devorados por los hongos. Coño, qué mal rollo, ¿no? Entre entre las 9 y las 11 se encuentra Hadar, dominado por el desierto de Doma. Aquí se encuentra el Imperio de la Revolución al sur y Nabrelia al norte. A las 12 encontramos nuestro hermoso hogar, Valandis. Demasiado grande para llamar isla, demasiado pequeña para ser un continente. Por último, en medio del anillo se encuentra la isla de Miranda. Aquí termina el recorrido por nuestro mundo conocido. Fuera de los continentes se encuentran los mares anulares, y los que hay fuera de ellos, nadie lo sabe. Solo la masa rocosa Pangea en el norte fue descubierta más allá de los mares anulares. Pero salvo la costa, donde viven los poderosos Baki, nada se sabe de este lugar. Ah, los Baki viven ahí, en la isla esta. Los Baki son el tío este gigante que casi nos peta la otra vez. Tengo interés yo en conocer a los tipos esos. Abanico de Shield. Vale, hay bastantes cositas que nos podemos equipar ya, creo, gente. Bueno, esto no era un equipable, de hecho. Pero sí que tenemos cositas nuevas. 2. Gorget de lava. Ya que bueno, ¿no? Da resistencias a fuego. Y sube casi que todo. Tú tienes puesto una bufanda cómoda, que lo que hace es inmune contra esta dolencia, contra el silencio. No tiene mucho sentido que sea este quien tenga la movida esa. Voy a ponerle esto por ahora, me parece más útil. Y a este tipet negro, esto que hace, activa la regeneración de PS 15% de la PS máxima cuando la PS es inferior al 25%. Hostia, qué guay. Esto está muy bien. ¿A quién le pongo yo esto? A esto se lo puedo poner. Rob está sin nada, pero es el que menos gracia me hace de ponerle algo. Esto simplemente... ¿Qué hace esto? 10 de PS y ya está. Voy a ponértelo a ti, creo. Te bajan los PS, pero se mantiene viva una vez estás jodida, ¿no? Me ha jodido el mando, gente. ¿Qué pasa? No me deja moverme con el mando. Pero sí que tiene el este encendido. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, voy a desconectarlo. A ver. Ahora. Vale, yelmo del titán lo cambiamos por el tipet negro este. Nice. Y emblema de clase aún no tenemos disponibles. A ver. 2 SPS. Rob tiene un montón. Killian tiene una barbaridad. Podemos poner cositas a Killian, ¿eh? A ver. Esta ya está subida de nivel. Mano amiga. Cura más. Faltan 26 puntos, ya ves tú. Mira, aquí el ataque se lo podemos subir aún más. ¿O qué? Yo creo que sí, lo subimos. Mira, ya está al máximo. Si está al máximo, ¿quiere decir que ya se mantiene? ¿O cómo está el tema? No creo, ¿no? Simplemente lo dejas allá al máximo y ya está. Se pueden poner otras cosas. O sea, si yo me quito resistencia a veneno, puedo ponerme otra. No, porque ya tengo todas. Pero si no, sí que podría. Vale. No tengo a ninguno que tenga todo al tope, ¿no? PS sube, resistencia al fuego, asesino humano. El ataque sube, es que lo tengo aquí. Me faltan 80 puntos. Vale. Nada, gente. Ya está, ya está. Voy a dejarlo porque si no nos tiramos aquí la hora entera. Y no veis nada de nada. Y vamos a tirarnos por el agua de la derecha. Porque por aquí no se podía entrar, ¿no? Sí, se puede. Pluma larga. Vale, ya no hay nada más. Vamos a tirarnos por ahí a ver a dónde vamos. Eso es.
Encuentra 5 de 5 coleccionables. Ah, vale, que era esto. Ya ni me acordaba, gente. Vale, pues ya hemos vuelto atrás, casi al principio, ¿no? Esa de la rosa blanca está abajo. Sí, vale. Vamos para allá entonces. Por aquí podría haber un cofre, según los puntos esos. Pero no. O sea, un tesoro escondido, perdón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Puto! Voy a partir la cabeza por la mitad. Ven para acá. Turbio. Turbio, gente. Verás. Si no la lía el cabrón este. Aún más turbio. Mira, lo tiene celdas ahí todo. ¿Qué es este lugar? ¿Son células? Células no. En su caso son como... Necesitamos encontrar a Len rápido. Son calabozos, básicamente, ¿no? ¡Eh! El experimento fue un éxito. Pude transferir el éter de una planta a otra. Su potencial mágico aumentó drásticamente, pero eso fue solo la parte fácil. Sigue haciendo aquí sus experimentos a escondidas. Mal rollo, ¿no? Cofrecito. Fever. Los resultados de mis experimentos son asombrosos. Pude poner el alma de una planta en un monstruo. De nuevo, el potencial mágico aumentó. Por desgracia, el monstruo murió. A mis colegas no les gustará oírlo, pero tengo que cambiar mis objetos de prueba. Mal rollito. El Tribunal de Ética me ha prohibido la entrada a Tormund. Bah. Hacer la guerra durante más de un siglo, pero llorar por falta cuando se pierden unas pocas vidas. Sin experimentación humana no podré obtener ningún resultado. Mal rollito. Esto lo pone aquí para saber qué está pasando a alguien, ¿eh? Sin más. Y yo como tonto aquí dándole a todas. Vale, vamos a ver. No creo que le pillemos desprevenido, pero bueno. Se tira para abajo, no sé muy bien por qué. ¡Eh! ¡Princesa! ¿Qué te hizo, princesa? Inconsciente, inconsciente. Pero por lo demás está bien. Tomémosla y vayámonos rápido. Ah, y directo a mi trampa. Si tan solo hubieras seguido adelante con Tormund y no hubieras escuchado los chismes de los aldeanos. Mira el hijo de puta este. Pedazo de mierda, te mataré. No malgastes tus fuerzas, tal y como yo lo veo. Pasaremos los próximos días pasándolo bien juntos. Si crees que estas barras evitarán que te corte la garganta, entonces estoy seguro de que aguantarán tu ira. Han sido probadas varias veces, así que cálmate por ahora. ¿Y tú también estás involucrada en estas cosas, niña? ¿De qué se trata? Me conoces como Deinberg, el casero de esta acogedora posada, pero en realidad soy un antiguo científico de Tormund. Y este es mi pequeño laboratorio. ¿Qué mierda enfermas has estado haciendo aquí? Me alegro de que pregunte. Durante siglos, el potencial mágico de todas las razas ha ido disminuyendo de generación en generación. Dentro de unas décadas ya nadie podrá hacer magia. Mi objetivo es hacer cosquillas a ese potencial. Por esta razón, ¿estás abduciendo gente? Si puedo infundir varias almas en un ser vivo, podría aumentar enormemente su potencial mágico. Así que desarrollé un procedimiento para capturar e infundir almas. Obviamente necesitaba sujetos de prueba. Empecé con flores, pero con el tiempo cambié a monstruos y luego a humanos. Por desgracia olvidé una cosa, un alma no es solo un conjunto de éter, es la conciencia colectiva de un ser vivo. Con un alma no solo transferiría éter, sino también personalidades y recuerdos. Es como si una segunda identidad entrara en el cuerpo. La mente humana, altamente desarrollada, se quebró de inmediato. Se volvió loca. Teóricamente fue un éxito, el potencial mágico aumentó.
Si no se hubiera suicidado, su cuerpo habría soportado el esfuerzo y seguiría vivo. ¿Te lo puedes creer? Hiciste esto, pero eso se lo han hecho a ella, ¿no? ¿Verdad? Ya me parecía que sus gritos sonaban de otra manera. Las marías lloronas de tu jardín son almas humanas que infundían flores. Son algunas, solo algunas, debo añadir. El éter las hace florecer aún más bonitas. Estás loco. Una mente humana completamente desarrollada que puede ver, oír y sentir atrapada dentro de una flor, privada de todo. Hostia, ya ves qué chungo, ¿eh? Ah, y la tipa esta es al revés, es el alma de una flor en una niña o algo así. Nadie se dio cuenta de la desaparición de tanta gente. La mayoría de gente de aquí son viajeros cuyos hogares están lejos y las montañas de Cortana no se consideran muy seguras. Si una vez al mes desaparece una persona, nadie le daría importancia, pero debo confesar que tal vez exageré un poco. La gente de Eden sospechó. Muy bien, gracias por responder a mis preguntas. En retrospectiva, no debería haber preguntado, así que dejémoslo aquí. Pagarás ahora. ¿Y cómo lo harás, eh? La tía de las ganzúas. No creerás que una cerradura tan pésima podría retenerme, ¿verdad? Hasta luego. Después de ellos, nunca perdonaré a ese hombre. Len, ¿puedes caminar? Sí, estoy bien, solo me faltan las palabras. Entonces guárdalas por ahora. Pop, pop, pop. Vale. Me pone musiquilla de estas de persecución y de ir rápido, pero yo voy a mirar todo, tranquilísimamente. Eh. Hostia, limes. A ver. Esta tía porque está aquí. Ah, no tengo a la otra. Inflige mucho daño mágico no elemental a todos los enemigos. Esto me servirá con los slides. A ver. Bueno. Vale, y también tengo a este. Ah, no, la tengo aquí. Sí, sí, cambia, cambia. ¿Y Killian dónde está? Ah, lo tengo abajo. Hostia, se me ha jodido todo el este, ¿eh? No me gusta. Ahora lo tengo que cambiar. Vale, a ver. Qué poquito. Claro, aquí es que debería hacer lo de las defensas de bajarlas, pero las tengo con Killian, que está en el... Que está en el banquillo, cambiado por el curandero este, que no me acuerdo nunca el nombre, ¿Víctor? Sí, Víctor, coño, lo tengo ahí. Pero bueno. Tío, me tenía que haber curado, con Víctor. Vale, aquí se muere el de arriba al menos. Aquí tenía una que hacía todos. A ver cuánto pega. Bueno. ¡Ah! Que me lo matan. No. Vale. Apañado. Ok, vamos a cambiar esto en un momento, ¿eh? La formación. Vamos a quitar este de aquí. Lo ponemos aquí. No. Aquí. Vale. ¿Esto cómo iba? A ver. A Killian lo pongo aquí. Buah, no me acuerdo, gente, dónde tenía puesto a los secundarios. Esta creo que iba aquí. ¿Puede ser? No estoy seguro. Y Rob aquí. Creo, no estoy seguro. Vale, hemos luchado con los planes porque hemos querido. Ah, bueno, no, por aquí, vale.
Me he dejado cosas por ahí arriba, ¿eh? Pero como no hay mapa, no sé lo que me dejo y lo que no. Vale, ahora me toca con esta. Vale, así sí. Con este tío voy a hacer esto. Eso es. Requiem. Ya lo he hecho. ¿Verdad? Sí. Ahora toca la marcha poética. Tengo la tormenta de pétalos. Pero voy a pegar con este, creo yo. Vale. Este es el de 2 con 2, sí. Buah, que te da gusto el cabrón este, ¿eh? Vaya daño lleva. Y tú pega con este. Tormenta de pétalos. 535. Madre. Los damages, gente. ¿Cómo están subiendo? Vale, por aquí se puede ir por 2 lados. ¿Ves? Es que... Bueno, los cofres y todo eso que van saliendo tampoco es que sean la gran cosa. Si nos dejamos alguno tampoco pasa nada. Lo único a lo mejor... Bueno, no creo tampoco. Iba a decir lo de las misiones estas que tenemos de encuentra tantos cofres, pero vamos, habrá más cofres que los que ponen ahí en la misión. Entonces tampoco creo que pase nada. ¿Hago un reflejo de estos? Yo creo que sí. Los dejo a todos con ceguera un turno. Está bastante bien eso. Los dejo a todos con la defensa rota y ahora le empezamos a pegar a todos. Curamos. Pegamos. El de Adante se muere, creo. Uy. Vale. Nos curamos por si acaso. Y al lobby los dos. Vale. Supongo que el crítico vale la pena subirlo, ¿no? Estaba pensando porque la tía esta de rojo tenía bastante de cositas de crítico. Tanto bufos como después pasivas. Tiene que estar interesante eso. Por aquí... Ya estoy un poco perdido. Por aquí es por donde habíamos ido antes. Y sé que me he dejado un trozo sin ver. A ver. Rokogiri. Les bajamos defensas. Está demasiado roto el ataque este, ¿eh? Bajar defensa en área, madre mía. Y también el mente, que el mente es para curar en principio. Está súper bien. Dos snack. Rokogiri. Vale, hay que curar. Estamos jodidillos. Oscilación. Y con este se termina, creo ya. Eso es. Para el lobby. 9 SP. Joder. Jerkin metálico. ¿Ves? Por aquí. Esto es nuevo.
Progreso. Los sujetos humanos de prueba aumentaron enormemente sus habilidades mágicas, pero al igual que los monstruos, nadie sobrevivió a los experimentos. Sin embargo, logré varias veces incrustar las almas humanas en plantas. Sobrevivieron al procedimiento y florecen en blanco esplendor por todo mi jardín. Vaya un colgado de las pelotas, ¿no? Vale, aquí es por donde había salido. Ok. Nos ponemos el jerkin metálico ese. Sube mente y baja defensa. A lo mejor a este tío le viene bien, supongo. No, no se lo puede ni poner. Ah, mira, a este le viene súper bien todo. ¿Qué tiene este tío puesto? Una coraza de plata. ¿Y este qué tiene? Coraza de plata plus, plus. Claro, por eso le viene mejor. A este también le viene bien y a este también, pero porque lo que tienen es mierda, básicamente, ¿no? Bueno, se lo pongo a este. Es que los otros, como no los utilizo, van un poco en la mierda, la verdad. Los tendría que mejorar también. Vale, por aquí todo esto ya lo habíamos visto. Esto es lo de antes. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? No, no se puede bajar. Supongo que por aquí es, ¿no? Que llevamos ya una horita. Joder, se me pasa el tiempo volando con este juego, gente. Tiene tantas cosas y tanto lore y tanto de todo. Joder. Uf, uf. Maldita sea, ¿cómo ha pasado esto? ¿A dónde crees que vas, niña? Alto ahí. Dainbert. Te vamos a pegar una paliza, maldición. No queda nada, monstruo. Tus actos abominables tendrán un final ahora. Va, Arlet, a mí. ¿La chica? ¿A qué esperas? Vete o recibirás una paliza. ¡Hostia! Este potencial mágico, imposible. Bueno, ahora te has quedado sin palabras, ¿verdad? Arlet es la única que ha sobrevivido, la infusión de incontables almas. ¿No lo dirás en serio? Te juro, cara de mierda, que nunca saldrás vivo de aquí. Eso no lo decides tú. Ve, Arlet, muéstrales tu poder. Cara de mierda. Qué máquina. Vale, ¿se le puede robar? Sí, vamos a robarle. Pepita de oro. Vale. Le hago rotura de armadura y luego le pego con el otro. No, es que me vale más la pena pegarle con este. Tengo que matar. Sí, lo voy a pagar. Vale. Vale. Con este. Vamos a hacer Requiem. Escalonado me ha puesto. No recuerdo ahora mismo qué es eso. Vale, hace 1,8 a 1. Vale. Ah, fuck, lo de escalonado no me deja hacer nada. Qué putada. Vale, pues hay que quitárselo de alguna manera. Vale, voy a curar a esta. Bien. Voy a hacer este antes de hacer el de ataque. Por si acaso después se pone fea la cosa. Vale, con esta tengo lo del escalonar. No me va a dejar saber. Objetos. Sueño inactivo. Silencio. Parálisis. Ah, es este, ¿no? No, es inactivo. Sueño, silencio, veneno, ceguera. Parálisis. ¿Será la panacea? ¿Lo ha quitado o no? No lo tengo muy claro. Se ha puesto algo que se lo puedo quitar con la tía. Que la tía está con 100. Ahora lo probamos, a ver. ¿Qué dices? Se va curando del daño. Hostia. Qué mal. Vale, vale, vale. Espérate. Vamos a cambiar. Le hacemos limpiar. Fallido. Pero bueno. Está un poco roto el ataque ese, ¿no? Vale, ya perdió lo de absorber daño. Joder.
Vaya locura. Vale, pues voy a hacerle esto. Cambiamos a esta. Le metemos el X tajo. ¿Qué más necesito? Tengo mejora defensiva, regeneración, mejora ofensiva. Lo llevo ya todo, creo. Bueno, me puedo poner regeneración de vida, ¿verdad? Sí. Vale, la rotura ya la tiene hecha en principio. Dios, y 197, gente. Qué hostia se ha llevado. Mano amiga y bajamos esto. En verdad le tengo que hacer daño. ¿Con quién hago el ultramovimiento, gente? Con esta misma. Sí, vamos a hacérselo con esta misma. Ahora que tiene todos los debujos y nosotros todos los bufos. 482 tampoco es una locura, pero bueno. Todas las estadísticas. Uf, qué mal rollo, ¿no? Vale, vamos a bajar en la sobremarcha esta. Infusión de alma. A ver. Vale, sigue haciendo daño. Bien. Le metemos testamento. Esto no lo tengo. Le puedo meter el reflejo de hoja, aunque no hace daños físicos. No, es tontería. ¿Sangrado lo tiene? Sí, me faltan 4 turnos aún. Pues el que es Aguirre entonces. Tercer ojo. Absorber daño. Vale. Ahora hay que estar esperando simplemente gente poniéndonos cositas para nosotros. Probar ya no se puede, ¿no? No. Vale. Prestar energía. Restaura. Pues mira, esto me viene bien, en verdad. Mientras esté con eso, gente, no podemos hacer nada. Así que nos vamos a ir bufando. Justamente estos dos no me vienen bien. Vamos a hacer defensa. Vale, se le ha ido ya. ¿Verdad? Sí. Sangrar le quedan 2 turnos. Bueno, mientras le quede, le damos cañita. Vale, sobrecalentamiento. Uf, nos faltan PTs, gente. No tengo ni para prestar energía. Vamos a tomar un dulce de estos. Con cada golpe durante 5, vale. Que te gasta 40 la oscilación esta, no me vale la pena, ¿eh? Voy a pegar normal. Y me voy curando los PTs. Voy a usar esto, aunque no haya nada que robar. Otra vez eso, lo puedo usar con el prota. Esto lila, que lo conseguí con el último, con la última skill que desbloqueé. Vamos bien, en verdad. Voy a hacer defensa. Vale, con este tío lo que puedo usar es esto, restringir. Eso es. Hago ataque normal. X tajo. Ya se le han quitado todas los debuffs. Tía, es fuerte la tía esta, dura. Absorber daño, vale. Esta es la movida de que no podemos hacer nada. Defensa. Defensa. Qué pena. Defensa. Recuperación. Lo tiene a tope, ¿verdad? Tontería incluso. Vale. Pierde la movida esa.
¿Qué nos ponemos? Tenemos mejora defensiva y PS Regen. Vamos a ponernos el ataque. Tenemos el ultramovimiento ya también. Mira, que Sagiri nos viene bien. Nos quita muy poquito daño. No sé por qué, la verdad. Este que tenía, inflige daño físico a todos los enemigos y reduce ataque, magia, defensa y mente. No está mal. Pero al ser en área supongo que hará menos daño que lo que hace, por ejemplo, la Siena. Vale, vamos a usar esto consigo mismo, sí. Está un poquillo jodido. Con esta, que me quedo sin PTs, vamos a usar la movida esta otra vez. Que le quita bastante. Eso es. Necesito minueto, Los PTs los tiene en la mierda la Siena. Con esta hacemos perforador. Porque tiene la ruptura. Vale. Y ya estaría, gente. Bastante easy, la verdad. El único boss que me costó fue el del principio del top. Ahora ya la dificultad ha bajado bastante. Supongo que por las peleas y eso. No sé. Iremos con más nivel del que toca o no sé. Esquirla de Grimorio obtenida. Uf, uf. ¿Qué es esto? Arlete. Eso no puede ser todo lo que tienes. Se acabó, Dainbert. Mocoso, eres un inútil. Alto. Ah, ¿qué estás haciendo? Las flores no. Basta ya. Mira, a ver si te quemas tú ahí también. Mis preciosas flores. Ah, mira, sale ardiendo. Hasta luego. Se tiró por el barranco. Anda aquí. Ella vive, sus heridas son graves. Solo puedo tratarlas temporalmente. Tenemos que llevarlo a un médico. Pero le estamos haciendo un favor. No nos corresponde a nosotros decidirlo. Incluso en tiempos de paz, eso no se libra de la crueldad del hombre. Uno no se libra de la crueldad del hombre. Si crees que este fue un ejemplo especialmente cruel, es que aún no has experimentado gran parte del mundo. ¿Me estás diciendo que esta es una historia común para contar en una fogata? No, es una historia común para retener en una fogata. Ya está, eso debería bastar. Tenemos que irnos, llevárnosla a Iden. Esta se nos va a agregar al grupo, estaría guay, ¿no? La tipa esta. Esto, poderosa. El médico se ocupará de ella. Pobre chica, no puedo entender por lo que ha pasado. Gracias por resolver el problema con Dainbert. Había muchos cotillos sobre él, pero nadie hubiera pensado que tales crueldades se cometieran en su propiedad. Yo también debo darle las gracias. Mi hija, Hilena, fue probablemente una de sus víctimas. Desapareció sin dejar rastro hace unas lunas. Eso eso no le convenía en absoluto. Cuando pienso en lo que le hizo, partiremos hacia la posada de la Rosa Blanca de inmediato y nos ocuparemos de su propiedad. Solo desearía poder estrangular a ese monstruo con mis propias manos. Cállate. No puede una persona aquí beber su cerveza en paz. Y el tonto este, ¿qué le pasa? Lo siento, estaremos más tranquilos. El volumen ni siquiera es el problema, guapo, sino el contenido. Está diciendo tonterías, ¿sí? No puedo escuchar eso. ¿A qué te refieres? Por favor, evite la conversación. Este es el general Godfrey de Taring. Suele venir aquí a tomar algo porque la lluvia constante de Tormund le deprime demasiado, o eso dice. No se puede bromear con él. No lo conozco, debe ser nuevo. Y no deberíamos llegar a conocerlo. Recuerda, Mati. Recuerda, Mati. Mantén tu identidad en secreto hasta que estemos en Tormund. No está lejos de todos modos. Este Dainbert, o como se llamaba, quería cambiar el mundo. Quería realizar grandes hazañas. Es admirable. ¿No viste lo que estaba haciendo? Por supuesto que sí. ¿Sabes cuánta gente se interpone en el camino del progreso y es aplastada cada día? Los débiles simplemente mueren. No es diferente de una guerra a la antigua. Otro que tiene dos hostias, gente. ¿Cómo puede? Cállate. ¿Y qué intentas decirme, ¿No estás de acuerdo conmigo? Mátenlo. ¿Quiere afirmar que la vida de su hija pesa más que el progreso? Killian, contente. Aunque le des una paliza y huyamos, el pueblo sentirá las consecuencias. Solo engendra otra hija. Hostia, tío. No puede ser tan difícil para ti. Estás criando
estás criando como conejos. Probablemente recuerde la cuneta donde caíste sobre su madre por primera vez. Encuentra una nueva víctima allí. Tú, imbécil. Pimba. Hostia. ¿Qué has dicho? ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo, yo. Hostia. Ahí sí, ¿no? Glenn. Ah, lo siento. Hostia, lo estampa contra la pared, ¿sabes? A 7 metros. Ah, perdón. Que se me ha escapado. ¿Qué ha hecho? Se vengará de todo el pueblo. Yo. ¿Puedo esperar este día? Ah, mira, se ha quedado abajo. ¿Está dormido? Gracias a Dios. ¿Y tú? Estoy agradecido por Denver, pero por favor váyase ahora. Si tenemos suerte, se habrá olvidado de todo cuando despierte. Primero este Denver, luego el general Godfrey. ¿Qué le pasa a esta gente? Pues bien, las personas tienen el potencial de ser como ángeles y sin embargo a menudo eligen actuar como demonios. Pero no debemos dejar que nos desanime. Nuestro trabajo es hacer del mundo un lugar mejor, creo que ponía. Por eso tenemos que reconstruir nuestro grupo, Glenn. Sigamos adelante, salimos de la aldea hacia el norte. ¡Vámonos! Y que está lleno de gente asquerosa este sitio, sí. ¿Estás bien, Rafael? Escuché que un demonio atacó el banquete. Sí, solo me hizo unos rasguños. Es un alivio, te necesitamos aquí. Su santidad se está comportando de forma extraña. ¿Por qué? Cerró la mitad de las iglesias del sur de Pangea y casi todos los orfanatos de las ciudades libres. ¿Te imaginas el caos que se está produciendo en esos momentos? Los ciudadanos están aterrorizados, están perdiendo la fe. Tiene sus razones, solo que yo no veo estas razones. Ya he hablado con Ser Domi. Inquisidora Eva, no se preocupe tanto. Ah, que son inquisidores. Hostia. Esta hoja sirve para juzgar a los herejes. No tiene ninguna otra función. Este tema no es de su competencia. Somos las espadas de la iglesia, no tienes que decírmelo. Pero si no conozco los objetivos de su santidad, ¿dónde golpeo? Ah, mira, se lo ha puesto ahí. Una espada no necesita ver, debe ser guiada por una mano firme. Entonces puede encontrar sus objetivos. Su santidad sabe lo que hace. Inquisitor Wyatt nos está esperando, ven. Hablaremos en otro momento. Hostia, cuánto inquisidor hay por ahí, ¿no? Es un Bibi. Mira eso, Rafael. ¿Por qué has vuelto? Hubo complicaciones, tuve que... Sí, 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 ya he oído hablar de ello. Un demonio o algo así. ¿Has olvidado sus pedidos? Eres la espada más fiable que tengo a mano. Y por eso me duele tanto que vuelvas tan pronto. Perdóneme, su santidad, partiré hacia Valandis inmediatamente. Conmigo está en buenas manos. Bajo mi supervisión, la iglesia podrá expandirse aún más. ¿Por qué Valandis? Si se puede saber, su santidad. Valandis es un pantano de malvados. Como sabéis, la guerra ha hecho estragos allí durante años. Es hora de que mostremos a los paganos el verdadero camino. Que Rafael se encargue de que ganemos un punto de apoyo allí. ¿Y este quién es? Siervo. Marcas te recibe ahora. Genial, ustedes tres vengan conmigo. Ahí tenemos la razón de nuestros números rojos. Su santidad en persona. Cuida tu lengua, a diferencia de ti, yo tengo una reputación que mantener. No se le puede culpar solo a él de los malos negocios. No puedo, la división de la iglesia está despilfarrando dinero por todas partes, soldados, iglesias, sacerdotes, orfanatos. ¿Y saben cuántos países se siguen pagando impuestos? En casi ninguno. Y he oído que han tenido que cerrar varios locales. ¿A dónde va a parar el dinero que se ahorra? Probablemente esté huyendo de ti. Ustedes se lo ponen fácil. Puede que no obtengamos un beneficio directo, pero el éxito de todos sus departamentos se basa en nuestro trabajo. Somos nosotros quienes civilizamos a los bárbaros. Convertimos a los monos en hombres para que sean capaces de utilizar sus herramientas y echar dinero en sus carteras. Sin la iglesia no eres nada. Escuchad, escuchad, bien dicho. Basta ya. Hostia. ¿Quién está ahí? Marcas. Es el rey, ¿no? Basta, todos juntos. Sin duda su santidad tiene buenas razones para cerrar algunas de sus sedes. Confío en él. Él es el fundamento de nuestra fe. No tolero ninguna falta de respeto. Perdóneme, mi señor. Pero ha llegado la hora de los resultados. He leído el informe de Valandis. Inquisidor Rafael, confío en que regresará en breve. Lo haré esta noche, mi señor. Normalmente ninguna bestia me asustaría, pero este demonio de ojos rojos estaba en una liga propia.
¿De ojos rojos, dices? Señor. Por favor, acérquese. Los demás, salid de la habitación. Mi señor. A ver. Más cerca. Arrodíllate. Imposible, señor. En realidad la conociste allí, ¿no es así? ¿Qué quiere decir, mi señor? La Santa Madre está en Balandis. ¿Puede ser? ¿Los une el destino? No acabo de entenderlo. A partir de ahora estás bajo mi mando directo. Pero mi fe me une a su santidad. Y seguirá así, Rafael. Escúchame, tu misión permanece básicamente sin cambios. Pero más allá de eso, tienes que hacer dos cosas por mí. Primero, en algún lugar de Balandis se encuentra la tumba de Lady Reina. Debes encontrarla. La tumba de Lady Reina. Pero aún más importante es que me traigas a la Santa Madre. Ella ha regresado, la conociste en el banquete. Su nombre, ella es la princesa Celestia Valquiria de Tarim. Tráemela, Rafael. Ella es la base de nuestra fe y nuestra compañía. Hace mucho tiempo, cuando Eldrea estaba aún dividida en miles de reinos y las guerras asolaban cada rincón, apareció un mal abismal. Se dice que fue creada a partir del sufrimiento, la desesperación y el odio de la humanidad. En 7 días sumió el mundo en un mar de llamas, extinguiendo inexorablemente la vida de casi todas las partes. No existían armas que pudieran destruirla, Aldrea parecía perdida. Sin embargo, con el poder del Dios único y bajo la guía de la Santa Madre, el mal pudo ser sellado. Hasta hoy duerme en su jaula, esperando su oportunidad. La llegada de la Santa Madre es una señal. Se acerca el momento de la batalla final. Rafael, nos encontramos en la encrucijada del destino. Es tu tarea que sigamos la luz en el camino correcto. Eres responsable del futuro de este mundo. Pero se refiere a Len. Entonces, ok. Mira, la encontró en el banquete. Es que no me acuerdo ahora mismo este tío con quién se encontró, pero supongo que será Len. No puede ser otro. Vale, llevamos 1 hora y 20 casi, gente. Pues lo vamos a dejar aquí. Ya hemos luchado contra un bossecillo. Es interesante, gente. Por aquí aún no podemos teleportar, ¿no? Ah, mira, ya sí que podemos. Vale. Bosques de Fior, Cordillera de Cortara, Campos Roland, Transport. Vale, podemos ir a todos los lados. Tenemos competencias. ¿De quiénes? De todos. Hostia, esto tiene 2 incluso. Joder. Vale, tenemos cositas para poner. Después, tenemos muy poco completo esto, gente. Edad, muchísimo top. Ciudad bailarina de Fansport, comprar 3 ofertas. Vale, en Fansport nos faltan cosas. Campos de Roland encuentra 26 tesoros de 28, solo nos faltan 2. Joder, macho. Gana un encuentro contra cangrejos solo con Glenn. No sé si aún estoy preparado para hacer eso. Derrota 3 saliva. No derrotaba a uno, no sé qué son los saliva estos. La misión del dilema de un duende tampoco sé cuál es, pero es que por aquí hay un montón de cosas que no hemos hecho en las cordilleras de Cortara. Y ahora mismo tenemos que ir en otra dirección en principio. Matar bajo la lluvia. Hay que llegar a Torno. Eso es por otro lado completamente diferente a las cordilleras. Es por aquí para arriba. Míralo, está allí. Entonces hay que explorarlo. Pero claro, es que también hay que explorar el otro lado, gente. Si yo me voy al otro lado ahora mismo, a la cordillera de Cortara, por ejemplo. Vale. Vale, esto por ahí abajo. No puedo ir. ¿Por qué no podía ir? ¿Se podrá ir ahora? O por allí, por ejemplo, por la izquierda, ¿ves que hay un camino recto que va hacia allá? Por aquí, de hecho, por arriba también se tiene que poder ir. Yo intentaría ir por algún lado de estos, ¿no? A ver si ahora me dejan. Y si no, pues me vuelvo. Pero por intentar conseguir, aunque sea, gente, la movida de las clases, ¿no? Eso creo que es súper importante para poder ir mejor preparados. Y por ahí, bueno, vosotros no veis el nombre porque lo tapa mi cámara. Pero pone ahí Flandes, el de la izquierda en el medio. También se puede ir hacia arriba. Hacia arriba y hacia la derecha. Lo que no me acuerdo es cómo se llega a Flandes como tal. ¿Por la cueva esa? No sé por dónde. Pero lo suyo sería ir aquí y desde aquí tirar para arriba a ver si puedo. Por ahí. En el siguiente vídeo lo miramos, ¿vale?
Lo dejamos aquí. De hecho voy a guardar. No olvido. Y mañana iba a decir. Mañana no voy a poder grabar. Y en el siguiente capítulo miramos a ver si podemos investigar un poquillo la zona esta del medio y la de aquí, de la derecha para arriba también. Vale, gente, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente, gente. Hasta luego.